Hola a todos, tomando en cuenta que existen múltiples instrumentos de evaluación, a nosotros, el grupo 4, conformado por Gabriel Fuentes, Ramiro Fariña, Jessica Montero y Oriana Peralta, nos corresponde hablar acerca del Minisex. Aquí les presentamos cómo se va a conformar el recorrido, primero con una definición, después las características, las etapas de su diseño y ejecución, para ir finalizando con ventajas y desventajas y por último una pequeña conclusión. El Minisex se define como un método de observación directa de la práctica profesional, con evaluación estructurada mediante un formulario y posterior feedback al residente o estudiante. En el último cuarto del siglo XX, los instrumentos de evaluación se asociaban al tercer peldaño de la pirámide de Miller. Actualmente, en los últimos años, existe una gran preocupación por desarrollar sistemas de evaluación de la práctica profesional. Allí se sitúa en el vértice de la pirámide el Minisex, portafolio, feedback 360 y videograbaciones, entre otros. Hablemos un poco de su historia. En 1972 se empieza a aparecer como un instrumento de evaluación por el American Board of Internal Medicine dirigido a los residentes de primer año de medicina interna, adoptando al Clinical Evaluation Exercise. En 1995, Norsini evalúa 5 programas de medicina interna, pero en aspectos relacionados con la validez, fiabilidad y factibilidad de este instrumento. En el 2003 publican los resultados de los estudios observacionales y se empieza a generalizar el uso del Minisex como instrumento de evaluaciones de las competencias clínicas. En el 2006, Cataluña empieza a formar tutores especialistas en la formación de esta metodología, denominándolos observación estructurada de la práctica clínica. Continuando con el recorrido del Minisex, vamos a ver las características. Primero, es fácil de aplicar por los docentes porque se integra bien a la rutina que día a día tienen los diferentes escenarios clínicos. El tiempo estimado de su intervención no supera mayoritariamente los 20 minutos. Debe ser repetido en al menos 8 ocasiones por distintos docentes para que tenga validez. Y un docente observa y evalúa al residente mientras realiza una historia clínica y un examen físico a un paciente que puede ser internado o ambulatorio. El docente posteriormente completa un breve formulario de evaluación y le da una devolución al residente sobre cómo fue su desempeño. ¿Qué nos va a permitir evaluar el Minisex? Las habilidades para la conducción de la entrevista clínica, cómo se dirige el relato del usuario, cómo se realizan las preguntas que sean eficaces, cómo se entregan las instrucciones para obtener información, cómo se responde apropiadamente a todas aquellas señales afectivas, tanto verbales como no verbales. Las habilidades para la conducción del examen físico, si siguen una secuencia lógica, si buscan el equilibrio entre los pasos de detección y diagnóstico del problema, si brinda información al paciente, si muestra sensibilidad al bienestar y se respeta el pudor del paciente. Las cualidades humanísticas y profesionales, si hay muestras de respeto, si existe la compasión, la empatía, si se genera la confianza, si se atienden las necesidades del paciente, tomando principalmente su bienestar, su pudor, su confidencialidad y su información. Se evalúa también el criterio clínico, cómo se ordena selectivamente, cómo se realizan los estudios diagnósticos de forma apropiada, cómo se consideran los riesgos y los beneficios. Y por último, llegando ya al final, las habilidades para el asesoramiento del paciente, cómo se explican los estudios que se van a realizar, cómo se obtiene el consentimiento del paciente, cómo se instruye, cómo se aconseja, cómo se dan las indicaciones que tiene que seguir. Y por último, se evalúa la organización y la eficiencia, cómo se realizan los procesos, cómo se priorizan, si son oportunos, etc. El desempeño del residente se va a evaluar de acuerdo a una escala numérica que va a ir del 1 al 9, siendo los primeros niveles 1, 2 y 3 indicativos de un desempeño insatisfactorio. El número 4 ya va a ser marginal o borderline, 5 y 6 ya representa un desempeño satisfactorio, siendo el 7, 8 y 9 un desempeño destacado. Adicionalmente a los datos numéricos del desempeño, el formulario también permite recabar información acerca del paciente, su edad, sexo, motivo de internación o consulta, si el paciente es de primera consulta o ya se realizan en base a un seguimiento,
el lugar donde se realiza la observación con sus características, la complejidad que puede tener el caso, y también dónde se hace hincapié durante esta evaluación, si la recolección de datos, en el diagnóstico, en el tratamiento o en la comunicación entre el residente y el paciente. Hay que tomar en cuenta que el MINISEC es una herramienta válida, con niveles de reproducibilidad adecuados, con impacto educativo favorable y aceptación satisfactoria tanto por los docentes como por los alumnos. Respecto a lo que son las etapas de diseño e implementación, tenemos que tener en cuenta que para la implementación de esta estrategia, o sea el MINISEC, son necesarios los siguientes pasos. En primer lugar, que hay que tener un consenso con la dirección del establecimiento de salud del proceso de evaluación que se va a llevar a cabo. Luego, el residente, como quien observa esta sesión de evaluación, conoce los objetivos de aprendizaje que se le va a evaluar. Se analiza junto con los docentes o tutores involucrados en el proceso cada una de las competencias que se van a evaluar en la sesión. También se identifica lo importante que se debe observar en esta sesión de evaluación para luego definir cuáles son los requerimientos mínimos para los residentes de acuerdo al nivel de experiencia que se tenga. Se da a conocer el formulario de evaluación previo a la misma sesión, se coordina la fecha de evaluación con el mismo residente y esta fecha puede ser ya coordinada por parte del docente o que el residente la solicite a su tutor. Se observa el desempeño del residente en la misma sesión de evaluación y luego, terminada la misma sesión, se realiza de forma inmediata un feedback, completando un formulario y enviando ese mismo formulario. Dentro de los aspectos que son necesarios e importantes considerar a la hora de la implementación del MINISEC se encuentra lo siguiente. En primer lugar, la presentación al usuario de cuál va a ser la dinámica de la atención a realizar, que va a existir un observador que va a estar evaluando dicha atención, pero que su posición va a ser sin ninguna interferencia a dicha atención. Este observador debe tener un conocimiento previo de cuál es el nivel que se espera y cuál es el nivel que se exige del residente o del estudiante que se vaya a evaluar. Por otra parte, tenemos que dentro de la información que se recoge en el MINISEC se encuentra el entorno clínico, que son los distintos espacios en los que se desarrolla la práctica profesional y va a depender este entorno del residente que se vaya a evaluar. Puede ser en un ambiente hospitalario, en un centro de salud familiar y dentro de este puede ser dentro del box o en una visita domiciliaria. También tenemos algunas características del paciente que se deben detallar, como son la edad, su género y si el paciente es previamente conocido por el residente. Dentro de lo que es el asunto principal, que va a reflejar en lo que se vaya a centrar la consulta, se ve también cuál es la complejidad del caso y se establece como baja, mediana o alta. También las características del observador, si es tutor del residente, si es tutor de otros residentes pero de la misma especialidad, si es un tutor diferente a la especialidad y si es un adjunto no tutor u otro. Y por último se deben destacar cuáles son las observaciones, el número de los casos clínicos previas del mismo observador. Bueno, respecto a las ventajas del MINISEC, primeramente es un método práctico y multifacético que tiene la capacidad de evaluar diferentes componentes competenciales, como por ejemplo las habilidades de entrevista clínica, las habilidades de exploración física, el profesionalismo, el juicio clínico, las habilidades comunicativas y la organización y la eficiencia. Por otro lado, puede ser usado tanto en evaluaciones formativas como sumativas, debido a que es posible usarlo en situaciones reales, en entornos diferentes y con distinta complejidad, otorgándole una adecuada validez al método. Además, permite evaluar habilidades clínicas, dándole la posibilidad al evaluador de realizar un feedback inmediato, lo que lo distingue de otros métodos de evaluación. Es una evaluación representativa de la realidad, ya que es usada con usuarios reales en diferentes entornos. También permite realizar evaluaciones en situaciones clínicas reales, cotidianas
de variada complejidad y de distintos ámbitos, a la vez que resultan un buen complemento de los otros instrumentos utilizados que quizás evalúan solo conocimiento y razonamiento. Permite un diseño y una ejecución flexible y motiva la autorresponsabilidad del estudiante, ya que lo deseable es que él decida, en consenso con sus evaluadores, cuándo será evaluado. Respecto a las desventajas, la primera es que no existe una única estandarización del instrumento, por lo que para establecer una fiabilidad razonable, algunos autores señalan que es necesario hacer un mínimo de entre 6 a 8 encuentros clínicos por año, valorados por observadores distintos. Además, puede conllevar posibles conflictos de interés cuando el evaluador es al mismo tiempo formador, especialmente en el contexto de un minisex con finalidad sumativa. Por ello, es necesario ser aplicado por observadores distintos. Por otro lado, el residente y el evaluador deben pedir permiso al usuario. Esto fuerza la situación y hace que ninguno de los actores tenga un comportamiento normal. Otro es que debido a que es con usuarios con condiciones y patologías reales, podemos encontrarnos con diferentes niveles de dificultad de los casos, lo que podría ser una fuente de error si se está evaluando y comparando a residentes o estudiantes del mismo nivel de experiencia. Otra desventaja es que la evaluación es solo atribuible a un caso o tarea específica, y este desempeño no predice de forma exacta el siguiente. De aquí la necesidad de realizar varias observaciones al año, esto para poder mejorar la viabilidad del instrumento. La experiencia clínica de los evaluadores es la mayor fuente de errores. Evaluadores muy experimentados clínicamente tienen opiniones diferentes sobre la actuación de un mismo caso, pudiendo valorar la menor o mayor dificultad de los casos en función de la experiencia. Por ello, es importante incluir varios evaluadores entrenados. Y por último, debido a que es un instrumento que se basa en la observación de la práctica profesional real, es difícil aplicarlo a estudiantes que aún no han completado toda la formación mínima de pregrado, por lo que si se quiere evaluar conocimiento, estaría reservado para internos y o residentes. Por último, y a modo de conclusión, podemos decir que el minisex es un método de observación directa de la práctica profesional real que se sitúa en el vértice de la pirámide de Miller mencionada anteriormente. Además, permite evaluar varias dimensiones del aprendizaje, desde los conocimientos hasta las habilidades comunicacionales. Por otro lado, tiene etapas establecidas para su diseño e implementación, y entre otras cualidades que lo distinguen de otros métodos de evaluación es que permite el feedback inmediato al estudiante. Muchas gracias.